amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su podcast favorito. Estoy seguro que sí es el favorito de ustedes, ¿eh? No se hagan. El podcast de Real y Verdadero, nuestro espacio en donde una y otra vez cada mes les traemos el catecismo de la Iglesia Católica desglosado, desmenuzado, digerido, rumiado por yo, aquí estoy, un servidor, Luis Diego Carranza, y mi compañera y amiga Betty Freeman. ¿Cómo estás, Betty? Muy bien, Luis Diego. Lista, preparada para seguir desmenuzando como buen pollo asado este catecismo. Es súper emocionada de que este camino ha sido largo, pero que estamos muy cerca del final. La verdad es que súper emocionada. Como el poder decir, amigos, que terminamos el catecismo de principio a fin y lo Wow, fuimos desmenuzando sí. es increíble, Nada más nos increíble. tomó 4 años, ¿eh? No más. Sí, O sí, sea, yo estoy seguro solamente. que si esto fuera una charola de pollo, ya llegamos a la última pieza esa que a lo mejor Sí, a todo sí. mundo le toma convencerse de comer, ¿verdad? O sea, el muslo o alguna de Ah, esas, ¿verdad? Que no son de las más atractivas. Pues ya llegamos ahí, a ya llegamos esa, ahí, a al esa. final de lo final, ¿verdad? Sí, y vaya que le vamos a sacar toda la carne posible. Es correcto, es correcto. Y hoy, pues el catecismo nos propone una sección súper fuerte, súper confrontativa y muy bella, como todas las secciones. Y estamos hablando de la sección 2838 del 2388 al 2345. Entonces, pues estamos hablando de 7 numerales, de nuevo es poco, de nuevo, como siempre lo hemos dicho en esta última unidad, les tomará más tiempo probablemente echarse los numerales ustedes en su cuenta que escuchar este análisis. Pero no por eso, pues no podemos sacarle provecho y discutirlo en ese espacio, entonces le vamos a entrar con todo. Y seguimos desglosando el Padre Nuestro y estamos justo en esta bisagra del Padre Nuestro, que es una petición confrontativa y que también habla mucho a nosotros, nuestra vivencia, nuestra experiencia, y es: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué bonita sección. Y quisiera más primero antes escucharte, Betty, cuáles son tus apreciaciones generales de esta sección. ¿Qué pensaste tú? ¿Qué te llamó la atención? Claro, me encanta y creo que lo he dicho en cada uno de estos episodios, pero me encanta la voz del catecismo. De nuevo, leer estos numerales es como escuchar a una persona cálida. Es la voz de la iglesia, o sea, realmente es la voz de la iglesia, una voz que busca enseñarnos, pero con mucho amor, ¿no? Entonces, ese fue mi primer sentimiento al leer estos numerales y como tratar de digerirlos. Y algo que me queda muy claro y que creo que vamos a discutir a lo largo de este episodio es que hay como un elemento de responsabilidad personal que es muy fuerte, es muy grande, pero está recubierto de misericordia. O sea, esta exigencia que es grande también está recubierta con una misericordia que es enorme. O sea, no sé, o sea, es hermoso el saber que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Ese regalo es tremendo, pero la exigencia y la responsabilidad personal que Jesucristo nos enseña aquí también es muy grande. Pero me encanta siempre quedarme con el no estamos solos, o sea, el nivel de gracia que se nos será otorgado para poder responder a esa exigencia personal es enorme y hermosa. Te paso la pelota a ti. ¿Qué opinas? ¿Qué opinaste? ¿Concuerdas conmigo? ¿Cómo te Por sientes? supuesto. Claro, claro, o sea, creo que es de las enseñanzas cristianas que más dependen de la actitud personal y donde llega ese punto en donde Dios, si uno no tiene una actitud correcta, Dios no puede hacer nada. Es ese tipo de situaciones, ¿verdad? No hay otras donde Dios puede hacer mucho, ¿verdad? Pero en este en particular, Dios no puede hacer nada. La acción de Dios está limitada a lo que nosotros traigamos a la mesa. Entonces, perdonar es como, o sea, el mismo evangelio nos propone casos en donde el perdón se muestra como un reto muy crudo, muy doloroso, muy duro, o sea, donde, por ejemplo, la parábola del publicano y el fariseo, ¿verdad? Gracias, Señor, porque yo no soy como ese publicano que está ahí atrás. Y el publicano: perdóname, Señor, porque me he equivocado. Uno se fue a su casa justificado y el otro se fue condenado. O sea, así de sencillo y de duro, ¿verdad? De tajante es la enseñanza del perdón cristiano, en donde mucho depende de mi actitud, de cómo voy yo a este misterio. Y precisamente esa es la manera en la que el catecismo nos introduce a esta sección, ¿verdad? Habla, pues está en 2 partes, ¿verdad? Perdona nuestras ofensas. ¿Cómo nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Y hace cuenta, o sea, lo que dice el catecismo es: todos estamos orientados a pensar que el perdón de Dios es infinito. Y lo es, pero tiene una condición. ¿Cuál es esa condición del perdón de Dios? Es esa bisagra de la palabra cómo.
la manera en la que nosotros perdonamos es la manera en la que nosotros seremos perdonados. Entonces, esa bisagra, de nuevo, es lo que cierra y abre el amoroso, el océano de amor infinito de la misericordia. Todo depende de cómo perdonemos. Entonces, sí, o sea, yo creo que para mí eso es muy confrontante, ¿verdad? De en el día a día todos nos enfrentamos a situaciones en donde te sientes con cierto rencor hacia alguien o hacia algo por algo que te hicieron, una injusticia, una molestia, una situación, lo que fuera. Bueno, si tú no perdonas a esa persona, pues de una u otra manera estás afectando la manera en la que Dios te va o no perdonar a ti. Entonces, eso es fuerte y es bonito, ¿no? Sí, y creo que, o sea, algo importante, así como un pequeño preámbulo antes de entrar a freír el pez más gordo, es también reconocer que el pecado, no el pecado, perdón, el perdón es una palabra que usamos, o sea, en nuestra como intercambio del diario, ¿no? O sea, y el perdón para el mundo es una cosa distinta al perdón del que habla Jesucristo, porque el perdón en el mundo, y podemos, o sea, compartir ideas, ¿no? Pero el perdón en el mundo es algo que está atado a las condiciones. O sea, yo te perdono, pero porque tú vas a hacer esto. O yo te perdono cuando tú cambies. O sea, sí, yo te perdono, pero tú primero tienes que hacer. O sea, hay una condición. El perdón y es más amplio tal vez, pero es condicional el perdón humano, ¿no? O sea, o entendido en el mundo. Yo no doy perdón o no perdono a alguien si esa persona primero no cumple con este requisito, ¿no? Pero este perdón del que vamos a hablar hoy no es ese perdón humano, o sea, no está condicionado, más bien ese perdón está basado o está así como asentado en la gratuidad. Yo perdono porque a mí me han perdonado, o sea, entonces es radical cuando decimos perdonar. No decimos perdonar como lo dice el mundo, decimos perdonar como lo dice Cristo. Y Cristo perdona, o sea, nos perdona, ¿verdad? Pero también se entrega y se entrega hasta el extremo. O sea, la medida del amor de Jesús es amar sin medida. Entonces, también a nosotros se nos invita a perdonar, o sea, y perdonar y perdonar y perdonar, 70 veces 7 perdonar, ¿no? Entonces, como que quería también platicar de esa base de la palabra perdón la usamos, o sea, como de nuevo, como el daily currency, pero no es al perdón al que nos vamos a estar refiriendo, no es al perdón al que Jesús alude en el Padre Nuestro, ¿no? ¿Tú qué opinas? Exacto. Sí, por supuesto, la noción de perdón es, radicalmente distinta en lo que el mundo se entiende, ¿no? Y por supuesto, yo creo que la lógica de las relaciones cristianas depende 100% de esto que tú dices, ¿no? De que el perdón se da por cómo Dios me ha perdonado a mí. Entonces, es curioso porque, a ver, si yo entro en comunión con o sea, como en un grupo parroquial, entro a la vida parroquial, entro a una comunidad cristiana, entro a cualquier grupo, ¿verdad? Debería de estar sobreentendido que todos aquí somos pecadores, ¿verdad? Todos aquí somos muy pecadores y hemos sido perdonados. Hemos sido aceptados en ese amor de Dios que nos tuvo misericordia. Entonces, desde ahí ya deberíamos todos de tener cuidado en cómo nos relacionamos, de decir, oye, nadie aquí es mejor que nadie. Y creo que Jesús puso mucho el ejemplo, ¿verdad? El mismo catecismo menciona esto después en el mandamiento, ¿verdad? Os doy un mandamiento que se amen los unos a otros como yo los he amado. El cómo, de nuevo, ahí está otra vez el cómo. De la misma manera. Y entonces se vuelve una lógica, pues, muy bella, ¿verdad? La relación cristiana en donde, pues, no te voy a perdonar porque sé que tú vas a cambiar, no te voy a perdonar porque me vas a dar algo a cambio, te voy a perdonar simple y sencillamente porque Dios a mí me perdonó. Ahora, pues sí, o sea, o sea, creo que esto no toca la manera en la que las relaciones cristianas están construidas. Pues si nos vamos a situaciones, ¿verdad?, en donde uno tiene que perdonar a un hermano, ¿verdad?, en una comunidad cristiana, en una parroquia, en lo que fuera, de verdad, muchas veces es muy difícil, porque sabes que probablemente esta persona no va a cambiar. Y si lo hizo, puede hacerlo otra vez, o sea, lo va a volver a hacer. Pero se le debe otorgar el perdón o no, pues lo que nos enseñó Jesús es muy claro. O sea, se le debe de perdonar, ¿no? O sea, y digamos, sí, o sea, es según cada situación y caso, uno puede, pues, de nuevo, enfrentar ciertas consecuencias del pecado temporal, ese es otro tema, que vale la pena hacer ese pequeño paréntesis, pero, sí, o sea, todo daño que hacemos, todo pecado que cometemos tiene consecuencias eternas y temporales. Y las consecuencias eternas las perdona Jesucristo, las perdona siempre y cuando nosotros perdonemos. Listo, o sea, vas a llegar al cielo eventualmente, claro que sí. Pero las consecuencias temporales sí o sí suceden. Entonces, ¿qué significa eso? Que, pues sí, hay daño, hay mal que está
de alguna manera, pues presente. Ahora, la misma doctrina católica habla de cómo las indulgencias plenarias son la manera en la que ese daño temporal se puede resarcir y se puede borrar. Entonces es una oportunidad muy bella. Pero si no se cumplen en esta vida, se tienen que cumplir en algún punto y por eso vamos al purgatorio, porque tenemos que cumplir con esa deuda de pecado temporal. Entonces, bueno, cierro paréntesis de decir que, oye, cuando sucede el perdón, no significa que no haya consecuencias. Entonces, oye, yo puedo perdonar a mis hermanos, a mi familia, a mi primo, a mi hermano de comunidad o lo que fuera, pero no por eso tengo que tratarlo como mi mejor amigo otra vez. ¿Verdad? O sea, depende de qué sucedió, ok, bueno, ok, te perdono, pero no por eso, ¿verdad? Vamos a ser, o sea, voy a ser inocente y ciego a que pues hay un daño, ¿no? Eso es importante. ¿El daño se puede resarcir? Sí, depende de la persona, ahora sí eso, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo creo que eso está inmerso en esa primera sección de esta parte del catecismo, ¿no? Ujú. Sí, 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 me encanta. Yo también diría ahí, o sea, tiraría la piedra de el perdón cristiano tampoco es amnesia, o sea, amnesia total, como dices tú, o sea, por el daño temporal. No estamos diciendo o aceptando que todo está bien, entonces, no. O sea, pero estamos aceptando que el Señor tiene control también de todas estas situaciones y que cuando yo dejo ir, que cuando yo me desencadeno también al rencor que puede traer el no perdonar, estoy permitiéndole al Señor actuar. O sea, es como o sea, quisiera como ponerles esta imagen mental que a mí me vino cuando leí estos numerales. O sea, es como estar en medio del desierto y estar sediento, o sea, y esa sed es cargar con ese resentimiento. Y o sea, hay un pozo de agua y yo pudiera caminar al pozo de agua y tomar agua, pero no quiero. O sea, no quiero, porque no quiero aceptar o sea, la gracia del Señor. No quiero, o sea, beber del agua viva del Señor. Quiero yo como permanecer en mi estado de no perdonar, ¿no? Y pues ahí volvemos a la responsabilidad personal. Hay un elemento y lo menciona el catecismo, o sea, de nosotros tenemos que entonces aceptar que estamos limitados, pero que está a nuestro alcance la gracia del Espíritu Santo. O sea, me encanta que el catecismo ahonda en eso, y voy a ver mis apuntes, pero ahonda en eso, en que el Espíritu Santo es quien también nos ayuda y nos prepara, y es algo que hemos mencionado durante todo el catecismo, o sea, todo el análisis que hemos hecho. El pollo, no lo vemos, el pollo está recubierto siempre por el Espíritu Santo. Por favor, no vayan a hacer un clip de esto, pero, pero es la única manera, ¿no? O sea, en la que realmente podemos, ese cómo, o sea, esa bisagra es difícil, o sea, el abrir de esa bisagra es muy difícil para el ser humano. Lo reconoce el catecismo y lo reconoce la iglesia, lo reconocemos el Diego hoy y yo hoy, pero la gracia del Espíritu Santo no tiene límites. O sea, la gracia nos basta para poder hacer lo que el Señor pide de nosotros. Sí, me encantó el 2842, que habla justo a partir de esta sección de ¿verdad? Cómo nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y habla de los diferentes comos de Jesús, ¿verdad? Jesús comió pescado, comió otras cosas, pero aquí no está hablando de ese tipo de cómo. Lo siento, ¿verdad? Nada más con el chiste hay que Sí, seguir, sí, sí, ¿verdad? Un del pollo. poquito. Sí, está bien. Ya, lo siento, lo siento. Pero bueno, en fin, habla de sed perfectos como mi Padre es perfecto, o vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Os doy un mandamiento muy nuevo, que os améis unos a otros como yo los he amado, que así os améis los unos a los otros. Y bien franco y bien humano el catecismo, o sea, observar el mandamiento de esto es imposible si se trata de imitar desde fuera del modelo divino. Entonces sí, o sea, hablamos de nuevo a eso de lo que tú decías desde un principio, desde la lógica humana y meramente, pues sí, o sea, de empatías y de transacciones, es ilógico y es imposible. Y desde la misma realidad humana, las heridas que nos generan las personas tienen toda una serie de consecuencias. De hecho, me encanta en el video de proclamación hablamos de esto, ¿no? De cómo cuando alguien nos hiere, se activan mecanismos en nuestro propio cerebro, ¿verdad? Que hablan de que, oye, ten cuidado de esta persona porque lo puede volver a hacer. Pero hasta que no sucede el perdón de verdad, esas reacciones se neutralizan, se borran, ¿verdad? Perdonar de verdad, o sea, y completamente es asimilar la situación y dar una esperanza de que la persona puede cambiar o no, ¿verdad? En fin, participar de eso, como decías tú ahorita, eso francamente, humanamente hablando, es muy difícil. Pero si el Espíritu Santo es quien nos asiste, se vuelve poderoso, se vuelve real, ¿no? Se vuelve una verdadera posibilidad en que relaciones que están quebradas se pueden restaurar.
en que nosotros mismos, que nos hemos hecho daño en nosotros mismos, también podemos experimentar perdón, ¿no? Entonces eso le da vida a las palabras de Jesucristo a través del amor que Él mismo nos da, ¿no? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Entonces eso abre muchas posibilidades, ¿no? Sí, totalmente. Y me encanta en el numeral 2845. Dice, solo al principio, no hay límite ni medida en este perdón, esencialmente divino. Y me voy a quedar ahí, continúa el numeral, pero siento que esa palabra, como el divino, la divinidad, hay un elemento, o sea, divino del que estas cosas puedan pasar, o sea, misteriosas, porque humanamente, o sea, hablábamos en el video, como dices tú, de proclamación, o sea, nuestro ser, o sea, nuestra humanidad nos va a alejar de eso, o sea, no es natural, vaya, no nos es natural. Y hay dos ejemplos que se me venían a la mente cuando leía estos numerales de dos santos enormes, ¿verdad? Se me venía a la mente San Juan Pablo II y Santa María Goretti, ¿no? La historia, no se las voy a contar yo porque se las voy a contar mal, pero la historia de Santa María Goretti la estaba leyendo hace unas semanas como parte de un estudio bíblico que estaba haciendo y yo me enojé. O sea, yo me enojé y dije, ¿cómo es esto posible? No es posible. No, o sea, no, esto no se puede perdonar. Y entonces tuve en mi momento de oración como esta conversación con el Señor, ¿no? De, es que, ¿por qué? O sea, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí, no? De nuevo, no se las voy a spoilear, vayan ustedes y lean la historia de Santa María Goretti, pero este es un ejemplo hermoso del perdón, porque esta mujercita que no había hecho nada malo, perdonó un acto horrible y este hombre llega, o sea, a ser parte de su canonización, o sea, eh, el perdón que ella le otorga lo transforma, o sea, transforma a este hombre que por la culpa pudo haber sido deformado, o sea, y deformado mental y espiritualmente, ¿no? Entonces, lo mismo con San Juan Pablo II, o sea, de perdonar a aquel que lo quiso matar, o sea, de hablar con él, o sea, de nuevo, este perdón que sobrepasa el entendimiento humano y lo que consideramos normal, natural. ¿Por qué? Por este mismo elemento divino, porque no somos nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, con la gracia del Espíritu Santo, los que somos entonces capaces de perdonar actos que en verdad para el mundo son imperdonables, ¿no? De nuevo, no es amnesia, no es decir todo está bien y no hay problema, hay culpas y hay cosas que se tienen que restaurar, ¿no? Pero sí, estas dos historias como que en verdad que me sacuden, ¿no? Y me hacen entender que la gracia nos sobrepasa, pero también la divinidad del Señor. O sea, sí. Qué fuerte, Betty. Creo que acabas de vislumbrar algo muy real en la vida del cristiano. O sea, digamos, está el nivel de, mira, estás aquí, va a estar bien, no la riegues, ¿verdad? Como que, ok. Y ese es, pues sí, órale, o sea, perdona y haz tus límites y lo que quieras, o sea, porque pues perdonar es indispensable. Francamente, luego está el nivel del santo, que, que no estoy diciendo que sean, que simplemente son gente como tú y yo, que se dejaron empapar de este misterio de una manera más plena, ¿no? Y el nivel del santo consiste en vivir el evangelio letra por letra. Y cuando Jesús dice, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, pues estos santos se lo tomaron literalmente. Literalmente amar a mi enemigo, perdonar al que frontalmente me hizo un daño. Ahora, ¿todos están obligados a actuar así? Pues idealmente, claro, si quieres ser santo, sí. Pero también, oye, o sea, es entendible que las personas reaccionamos distinto. A lo mejor no todos somos Juan Pablo II. Bueno, a mí me gustaría ser Juan Pablo II, como Juan Pablo II, ¿verdad? Me gustaría vivir ese nivel de santidad. Pero creo que el mínimo que Jesús nos pide es el perdón base, ¿verdad? Y estamos hablando de que, oye, se dan situaciones en donde alguien cercano a mí, que yo aprecio y todo, me lastima. Oye, pues bueno, tengo que enfrentar eso. Se dan situaciones en donde alguien que no es mi amigo, que no me cae bien y que lo que fuera, ¿verdad? Lo hizo con un deseo explícito de lastimarme, también ahí debo de llevar el perdón. Si quiero ser perfecto, como mi padre es perfecto. Entonces, sorry to break it to you, como dicen en inglés, lamento decírtelo, pero todos estamos llamados a actuar como María Goretti o como Juan Pablo II, aunque no nos guste. Y de hecho es de las peticiones explícitas que Jesús desglosa en el Sermón de la Montaña, ¿verdad? Porque si aman solamente a aquellos que los aman, si saludan a solo los que los saludan, ¿qué ganan en esto? Mejor perdonen a sus enemigos y tendrán un tesoro en el cielo. Qué bendición, qué bonito y confrontante. Porque efectivamente ver historias así son difíciles, difíciles. O sea, uno se pone en una situación en donde uno se enoja por el vecino, por tal cosa, y haces tu raya y nada, no sé qué, ¿verdad? Pero
A ver, o sea, el amar al enemigo también se manifiesta en esos actos concretos, ¿no? Em, y no hay mayor prueba, yo creo, que en el amor explícito a mi enemigo, al que me ha ofendido, ¿verdad? Es en ese perdón de los enemigos donde dice el numeral 28:44, esto transfigura al discípulo configurándolo con su maestro. Wow, o sea, el perdón es la cumbre de la oración cristiana. El don de la oración no puede recibirse más que en un corazón acorde a la compasión divina. Y eso me recuerda al pasaje en donde Jesús dice, si tienes una ofrenda, estás llevándola, y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano y luego presenta tu ofrenda. O sea, tu ofrenda, tu oración no es agradable ante Dios si tienes rencores, si no has perdonado de corazón a alguien. Así Ujú. de duro, ¿verdad? Y de fuerte es Sí, esta enseñanza. sí, sí, Entonces, sí. qué increíble, ¿verdad? Sí, las palabras del catecismo, el transfigurar, o sea, nos transfigura, y nos hace semejantes al maestro. O sea, también, sí, wow. Y me recuerdan mucho las tengo aquí anotadas, pero unas palabras del Papa Francisco, muy breve, que en alguno de sus homilías dijo, el perdón no es un buen sentimiento, es una elección de corazón que se asemeja a la de Jesús. O sea, el perdonar nos asemeja, como dice el catecismo, nos transfigura y nos hace más similares al Maestro, o sea, a Jesucristo, ¿no? Y eso es profundo. O sea, sí hay, como de nuevo, hay muchas maneras de asemejarnos a Jesús, ¿no? En el amor y en el servir al otro y en el tener caridad, pero en el perdonar también podemos asemejarnos al Maestro, podemos hacernos más como Él, ¿no? Y el hacernos más como Él es, pues, santificarnos, vaya, o sea, ser santos. Ese es un camino que podemos seguir, ¿no? De nuevo, no estamos diciendo by no means que sea fácil, sobre todo en estas historias vemos, ¿no? En los ejemplos que platicábamos de San Juan Pablo II, de Santa María Goretti, de muchos otros santos, e inclusive aquellos que no están canonizados y no están en el canon, pues, escrito su nombre. O sea, hay muchas historias y muchos ejemplos de hermanos que han perdonado, de nuevo, con este perdón divino, o sea, con este perdón que nos asemeja a Jesucristo, que en definitiva es distinto al al del mundo, ¿no? Al que decimos y cantamos y los poetas mencionan, pues no es inclusive tan bello y tan valioso como el perdón que nos enseña el maestro, ¿no? Ujú, un perdón sin límites, sin remordimientos, sin rencores. Ese es el perdón que Cristo nos ofrece. Y pues no está de más decir que siempre para nosotros está la posibilidad del perdón en el sacramento de la confesión, ¿no? Ahí está la puerta siempre abierta que tenemos directamente hacia la misericordia de Dios. Entonces, yo invito de verdad a los que escuchan, a quien escuche, a que de verdad manifestemos este perdón en nuestra vida ordinaria, ¿verdad? A que tratemos de llevar esta enseñanza al corazón de decir, ¿cómo puedo perdonar más? ¿Cómo puedo perdonar más a los deudores que tengo, siendo que yo soy un deudor a su vez, ¿verdad? Y ese sería, a mi parecer, el postre que les dejamos en toda esta comida de la unidad del catecismo, ¿verdad? Llévatelo de postre, ¿verdad? ¿Cómo puedes vivir más tú el perdón? Considerando lo muchísimo que Dios te ha perdonado. O sea, ojalá podamos llegar al final de nuestra vida como la mujer que o sea, que frente a los fariseos con los que Jesús estaba, él dijo, pues ella ama mucho porque se le ha perdonado mucho. Yo prefiero llegar así, que llegar con poco que se me ha perdonado y sin amor. Entonces, ojalá me puedan amar mucho, ojalá pueda amar mucho yo y amar mucho a Jesucristo por lo muchísimo que me ha perdonado a mí en mi vida. Entonces, ese perdón está ahí al alcance de todos, ¿no? Con eso cerraremos. ¿Algo que quieras comentar antes de cerrar, Betty? No, Bien, no, no, cerramos. Me gusta el postre, lo pido yo también. bien. Muy bien, pues llévenselo amigos y amigas. Gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que haya sido pues bueno y tan confrontante para ustedes como lo ha sido para mí, ¿verdad? Estamos llamados a vivir esa santidad en el perdón. Ánimo, gracias por acompañarnos en esta deliciosa comida del episodio de hoy de Real y Verdadero. Y ya saben, ¿verdad? Suscríbanse, newsletter, todo realverdadero.org. Ahí están todos los recursos, pueden encontrarlos, sigan nuestras redes sociales y ya me lo acabamos. Así que no dejen de pedir para que este proyecto vaya adelante y que pues lleguemos a cumplirlo como Dios nos ha invitado a hacerlo, ¿verdad? Que Así seamos sea, fieles administradores de esta gracia de Dios. así Ánimo sea. y que Dios los bendiga muchísimo. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.